pedido para nuestra tercera nota, la nota final. Por eso necesitamos la colaboración de ustedes. ¿En qué consiste el video que vamos a grabar? Tenemos que grabar un video que tenga reflejado el derecho a la igualdad. Ustedes alguna vez han escuchado que tienen derecho todos los ciudadanos nacidos en Colombia, incluso los ciudadanos extranjeros a que sean tratados de igual manera. Entonces, ¿qué necesitamos? Hay un caso muy sonado en Bogotá de unos estudiantes, de unos jóvenes autodependientes que piden el ingreso a una discoteca, quieren disfrutar, quieren bailar, y porque son negros les piden como tenemos derecho a visitar los establecimientos públicos, allí hay una acción de tutela que se establece. Entonces, el grupo de compañeros van a ser los negros, es la persona que nos pide el ingreso a la discoteca, y yo voy a ser el dueño de la discoteca. No, porque no vamos a dar que esa persona pensada le va a decir su nombre, datos personales que sucedió rápidamente y enseguida a la acción de... no habla, profesor, no habla. Como dueño de la discoteca, nosotros manejamos un reglamento interno, y como yo soy el propietario, tengo el derecho de decidir quién entra y quién no entra a la discoteca. Yo consideré que él no podía ingresar por el color del piel, por eso le prohibí el ingreso a la discoteca, porque esta discoteca es mía, y yo hago con lo mío lo que yo quiero. Yo soy el que mando en las cosas mías porque no son de nadie. Si no va a entrar a la discoteca, no solo esta vez, sino nunca va a entrar a la discoteca. Esta gente se llevó el escenario dado, mi derecho a la igualdad, mi derecho a la integridad física y personal. Por eso quiero que ustedes examinen el caso y den el país de la mejor manera. Pues fue quinto municipal, en concordancia con las normas constitucionales e internacionales, en concordancia con el artículo 12, 13 de la Constitución 86 de la misma, en concordancia también con el artículo 2, 3, 4, 5 y 7 de la Declaración de los Derechos Humanos, y amparando y tutelando el derecho a la igualdad, aquel que prolifera y expresa que solo es posible reclamar el derecho a la igualdad en la medida en que entre iguales los veamos y lo podamos exigir. Es decir, no es posible que una mujer no tenga derecho a igualdad al ser humano porque ante cualquier evidencia que existe una igualdad en el género y ninguna otra característica dominante. Y es cierto la discoteca para eso maneja un estatuto interno que le da una autonomía, y esa autonomía dada por este estatuto que viene centrado por la norma le permite decidir quién ingresa y quién no. No es menos cierto que el color racial o el color de piel del señor Felipe no puede ser el pretexto o la excusa o el motivo por el cual se le niegue el acceso. La norma es clara, que todos somos iguales en la Constitución, sin distinción de género, color, credo. Eso quiere decir, señor, que ante esta disposición, usted no podría haber llegado al ingreso del señor Felipe por el solo hecho de ser de color negro, por ser afrodescendiente. La Corte entonces decide sancionar con 2 años de cierre de actividades a la discoteca para eso, instaura una multa de 50 salarios mínimos legales vigentes en compensación por los daños morales, psicológicos
que apelando a todos los agravantes en la discriminación racial en el mundo ha consistido y que históricamente se ha evidenciado. Pero entonces, sanciono, señor, a la empresa Paraíso, a 2 años de cierre de actividades, 50 salarios mínimos legalmente de multa de pago. Si ustedes están en todo su derecho a apelar la decía adelante. Ok, esa es otra oportunidad que ustedes tienen cuando en un momento de una etapa policial haya alguna providencia, es decir, el pronunciamiento de alguna juez o de algún juez de la República donde esté en contra de los intereses de ustedes. En este caso, yo siento que se han afectado No, yo que voy a decir nada. porque 2 años de cierre, ¿qué significa eso? Ya que se necesita que no voy a poder sustentar a mi familia y entonces que tengo derecho a apelar ante el superior del juez. Entonces te hablo yo en este momento, ahora apelo la sentencia diciendo que yo realmente de la zona le digo, si bien es cierto que cometí una imprudencia no permitirle el ingreso al señor Felipe a mi discoteca Paraíso, considero que el juez centralizó en la sentencia o en la sanción mejor que me ha impuesto. Por eso solicito respetuosamente que revisen su decisión y establezcan condiciones públicamente de reconocer que ha afectado en su integridad como persona a este ciudadano colombiano que estaría en condiciones de hacerlo público para restablecer sus derechos. Esta es una de las digamos, de las herramientas que ustedes tienen cuando hay alguna sentencia que esté en contra de ustedes, tienen la oportunidad de no estar conforme y ante el superior inmediato de la persona que ha dictado la sentencia, apelar. Bueno, sí, la sala décima recopilando pruebas Felipe. nos da a entender que una tutela es un mecanismo de defensa, en cual cualquier individuo, cuando se está su derecho vulnerado, debe dirigirse hacia un grado de defensa por esta afirmación. En el siguiente caso, nos muestra una vulneración hacia la desigualdad, que es un caso muy importante en nuestra sociedad porque convivimos con gente de distintas razas, en la cual tenemos que aceptar sus derechos como también en su cultura. Retomando el caso, el artículo 13 nos defiende este derecho, como el artículo 2, 4, 5 y 6 de los derechos humanos también. Mirando que es una situación muy difícil por la cual se vulnera al señor Felipe Santiago su derecho, retomando la sentencia que le daremos al señor Bienvenido Moros, que es un año de la cual sabemos que el señor Bienvenido maneja otros bienes y puede perder su hipoteca. Y lo reducimos a 36 salarios mínimos, la misma evidente que le da una multa del Estado. Estamos cerrados, se puede dar. Ok, adoptada esta instancia, hay una última oportunidad ante la Corte Constitucional que está encargada de la revisión de las tutelas que por sorteo, ojo, fíjense bien, no son todas las sentencias que han sido tuteladas las que revisa la Corte. Es decir, usted tiene que tener, por llamarlo de alguna manera, como la suerte de su favor, para que cuando haya sido fallada en contra de sus intereses, la Corte toma esa sentencia y la analice, porque el artículo 249 de la Constitución Nacional establece y el reglamento 2591 del 91 le permite, el decreto, perdón, 2591 del 91 le permite, le da esa facultad a la Corte Constitucional de revisar las tutelas que hayan sido falladas, porque es la encargada como organismo de velar, ¿por qué? Por toda la estructura de la Constitución, es decir, que no se puede quebrantar ningún artículo, que no se puede violar, y ella es la encargada de velar, así como los organismos de veeduría hacen una revisión de los derechos fundamentales para que usted no se le viole, la
Corte Constitucional en última instancia es la que tiene el pronunciamiento en este caso. Igualmente, el defensor del pueblo, hasta el del Estado, podrá solicitar a la Corte Constitucional que revise la sentencia o las sentencias del pueblo. Es decir, existe un mecanismo alterno al sorteo, y es que a solicitud de un defensor del pueblo, quien presentará la petición formal a la Corte Constitucional, se revise una mujer en particular. Y ello a petición del defensor del pueblo no la podrán negar. Es decir, que cuando se presenta una entrega o cuando tenemos una tutela y una vez votadas las dos primeras instancias, después de primera y segunda instancia, y nosotros aún así estamos inconformes con la sentencia proferida, podemos solicitar a un defensor del pueblo que solicite a la Corte que revise la decisión de las dos instancias anteriores y que falle nuevamente el caso particular. No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, tienen alguna duda, quieren opinar algo, quieren decir algo, aprovechen estos últimos momentos que tenemos porque sabemos que tienen otra actividad muy bien. El mecanismo que habla es para cuando uno quiere apelar en la sentencia porque no está conforme con los criterios, para que no se escucha más tarde, pero más tarde. Para no tener que apelar al sorteo y eso. Efectivamente. O sea, cuando nosotros nos sentimos aún así vulnerados de nuestros derechos, una vez que una sentencia judicial, normalmente el ciudadano es como apela o espera que exista un sorteo, pero no será psicológico. Pero nosotros sí tenemos la posibilidad de solicitar a través de los profesores del pueblo que no necesiten ser realizados. Es decir, que no sea tener en cuenta el sorteo, sino que se lleve de la mano una sentencia y que ellos revisen y tomen vayan posibilitando. Es decir, la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre cualquier materia en Colombia no existe ningún otro mecanismo que nos permita tirar adelante la máxima instancia. Una vez la Corte Constitucional falla, esa decisión será perfecta regular. Después, hasta el fin de los días, porque no habrá otro mecanismo de cómo apelar. A lo que dijo la Corte, a eso no se necesita cabalidad. La modificación que hizo él hacia el compañero, o sea, es una modificación que vale la pena. Claro, la Corte, cuando los jueces hacen un análisis, ellos primero de todo analizan los hechos, qué fue lo que sucedió, escucha las partes y determina. Pero aquí ha logrado, existe un problema de discriminación racial. El juez, con el juez representante que está analizando los hechos, determina que por la gravedad histórica que ha tenido la discriminación racial, este hecho en particular requiere de una sanción ejemplarizante. Y ustedes saben lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y la gran cantidad de judíos que mataron por ingleses y ser judíos, pero también de los asesinatos que hubo en Estados Unidos e inclusive en África, refiriendo a los negros y a los blancos respectivamente. Entonces, una discriminación racial en pleno siglo XXI, el cuerpo considera que atenta gravemente contra la norma constitucional. Y debido también a las diferentes declaraciones internacionales que se han dado de los derechos humanos, todo eso sirve para que puedan mire la gravedad del caso y por qué no debe seguir defendiendo. Y eso es decir una sanción ejemplar, en el sentido de que las diferentes otros tipos de casos lo miren como lo comparen y no se atrevan a cometer el mismo error que cometió el señor. Tiene como todo el
mencionado, estamos hablando del mismo de los conflictos en la región. De hecho, hay un trabajo sobre la parte que tiene mucho que ver con esa parte que ellos están hablando de discriminación racial. Entonces, fíjense ustedes cómo todo esto es un proceso social de gran alcance histórico como discriminación y que bueno que ustedes se vayan informando sobre cómo afectan todo el proceso sobre la sociedad. Ahora es interesante que va a resultar cuando empecemos a ver los conflictos en África, particularmente cuando hablemos de la pandemia. En los mecanismos que están establecidos en la Constitución Nacional para que puedan reclamar sus derechos. Si ustedes no reclaman, entonces los mecanismos que aparecen allí van a ser de la puerta y todo el mundo va a estar negociando sus derechos y usted siempre va a estar como anda un perro cuando se ha asustado, con el lado de las piernas teniendo herramientas para usarlo. Otra pregunta, por el simple hecho de no haberlo dejado estar la hipoteca, bueno, la declarada notificación. Pero si él dice que la debieron y lo trataron físicamente, o sea, eso es lo que se está tocando. Claro, vamos a tocar que van en la cosa de elecciones personales. Dependiendo de la gravedad de la elección, podrán ser simples o agravadas. La gravedad, pues, el agravante son circunstancias que agudizan aún más la lesión. Por ejemplo, golpearlo, pero a la vez quitarlo de negro, pudiera ser un agravante en la lesión. Siempre, o sea, dentro de esta lesión es un agravante, porque la lesión, el golpe, la lesión, está motivada por un sentimiento racial que lo hace aún mucho más agudo para la justicia, es decir, que existe una motivación extrema, más allá de un momento de decir intenso dolor. Existe una motivación clara, fija en la mente de agredir con el ánimo de causar enormes sacrificios. Pero obviamente ahí existe otro tipo de sanciones que van en el sentido más de lo penal. Pero la esencia de lo que queríamos transmitirles era cómo la Corte de Primera, Segunda, e inclusive la Corte Constitucional amparaban el derecho a la igualdad y sancionaban justamente la acción. La acción en concreta que queríamos señalar era la discriminación racial. Sí, eso es licencia, pero claro que hay sanciones de tipo penal. Claro que sí, y prueba de ello es dentro de las pruebas que aporta el demandante o superante. El relacionante, que uno de los videos que mostraba la acción. De hecho, el porqué de la sanción que usted ve. Normalmente un juez seguiría o sancionaría el culpa y instalaría una sanción netamente económica. Pero el tratamiento, o no, las sanciones tan fuertes que inclusive lo dejan cierre de actividades del bar por 2 años ya. Eso demuestra la gravedad desde la óptica de los jueces y del derecho de los hechos como tal, del caso particular. Ahí llegó la hora de fallar, tiene en cuenta tanto los servicios morales como los físicos y todo lo que lleva las pruebas que van a comprobar de qué manera puede fallar la prueba. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo llegan al hecho de hacerse, tener un negocio 2 años y darse un salario mínimo, darse un puesto de trabajo al anterior? Bueno, estos procesos se determinan de 2 modos. Segundo, primero, la gravedad del derecho que está tutelando. Nosotros tenemos distintas clases de derechos.
el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, el derecho a la religión, son muchos y están concentrados, son fundamentales. Nosotros como personas tenemos derecho a ellos y absolutamente nadie podrá alejarnos de ellos. Existen otros tipos de derechos que son los económicos, sociales y los culturales. El derecho, por ejemplo, a disfrutar un medio ambiente sano. Entonces yo pido a un juez que sancione a una empresa o a la entidad correspondiente porque está contaminando el medio ambiente, porque yo tengo derecho a un medio ambiente sano. Pero eso se basa en nuestros derechos económicos, sociales y culturales. El hecho de que yo decida formar mi propia empresa no parte de mis derechos, pero son fundamentales. La gravedad del derecho que se esté tutelando impondrá igualmente una sanción. Y dependiendo de qué tan grave sea el caso, en particular, igual la sanción se le vuelve fuerte. Entonces, gracias fue para fallar en ese sentido. Analiza primero la gravedad del asunto en cuanto a los derechos fundamentales que se dejan tutelar, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la honra, las lesiones personales, pero también las sanciones económicas vienen por añadidura. Esto es lo que nosotros llamamos el derecho. Después del daño, el pueblo que va a interés, existe un lucro totalmente simultáneo de emergencia. Eso que cuando a mí me agrede, me dan una incapacidad. ¿Sí o no? Eso quiere decir que si yo trabajo durante esos días dejo de retirar dinero. El juez determinará a cuánto ascienden los montos de esas indemnizaciones, pero también determina si existen daños, perjuicios morales y psicológicos. Esto no son determinados, existe una tabla que diga, ya él le trato de dinero, entonces la tabla dice que son 20 salarios de gente. No, porque ese tipo de daños no lo podemos cuantificar. O sea, necesito una tabla que nos diga nosotros, si yo a él lo veo verbalmente, la sanción, ¿cómo medimos ese daño? No. Pero existen unas prevenciones y esas prevenciones las instaura el juez dependiendo de qué, de la posibilidad económica que tenga el demandado o el lesionado de pagar. ¿Qué aportan? El juez le dirá, bueno, ¿cuál es su ingreso? Demuestren cuál es su ingreso. Sí, exacto. Pero en particular con este negocio, que es lo que de donde se produjo el hecho concreto. Pero terminará solicitando el estado financiero del negocio y terminará cuántos ingresos tiene, que están restablecidos y sobre el trabajo que establece una tabla económica. Dice que el número de salarios es el primero. Y un punto importante para resaltar a la referente a la tutela, ya que es un mecanismo de protección referente a la violación de un derecho fundamental, es que el juez tiene por lo menos 10 días hábiles para responder a la tutela. Pues ahí vemos que una de las características principales de la tutela es inmediata, puesto que el juez tiene que priorizar la acción y no tardar más de 10 días para responder. Por 28 horas para poder entender. Muchas gracias. Les agradecemos de todas maneras, mi compañero y yo estamos aquí haciendo las prácticas, trabajamos con el señor Paz. Si tienen alguna duda de pronto que les podamos orientar, aconsejar, qué sé yo, no solo en las cuestiones de derechos, sino en su vida ya personal o en su vida privada, estamos a la orden. Muchas gracias.